La semana pasada, si usted vino con nosotros, estuvo con nosotros, y no voy a dar un pequeño repaso ahorita. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor que quiero que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así pues que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Versículo 19: Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, y sé pues que celoso, y arrepiéntete. Padre, venimos en el nombre de Jesús dándote las gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Gracias porque hablas, Señor, estás hablando a vuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos dé revelación, sabiduría de lo alto, Señor Padre. Danos, Señor, ese rema, esa palabra viva que venga a impactar espíritu, alma y cuerpo, Señor. Hoy te pedimos que tú avives, Señor Padre, esas semillas, Señor, y que caigan en esa buena tierra fértil que es los corazones de tus hijos. Reprendemos todo ese ataque, todo estorbo, Señor, en los aires que quiera venir contra tus hijos, Señor. Todo aquello que se quiera levantar, Señor Padre, Señor, como distracción, espíritus de estupor que bloquean la mente, el entendimiento de tus hijos. Hoy, Señor Padre, venimos para recibir, encontrar refrigerio a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y honra, que sean palabras tuyas y no las mías, sea tu Santo Espíritu hablando, Señor Padre, a través de vuestros labios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento en esta tarde. Recuérdese que el domingo pasado hablamos del celo de Dios. A veces estamos poco a poco entendiendo si verdaderamente tenemos el celo de Dios. Y voy a dar un repaso para poder entrar. Di creo que 3 puntos sobre el celo de Dios. Y voy a dar otros 3 para finalizar lo que he querido compartir con usted, lo que el Señor pude entender. Fíjese que me estaba gozando a través de la palabra cuando miraba esto. Le puse principio a Elías, que era un hombre que era celoso por las cosas de Dios. Tanto que dice que prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Y los prendieron y Elías los hizo bajar el torrente Sillón y ahí los degolló. El celo de Dios, el celo que tenía Elías hizo que el pueblo no mirara ya más a esos profetas de Baal, a esos sacerdotes. Dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Mandó fuego, hizo un altar y dice, vamos a ver, tu Dios que haga descender fuego. ¿Quién es el verdadero Dios? Y descendió el fuego del Señor en ese sacrificio. Pero también después de eso degolló a todos estos profetas. El celo que tenía Elías por las cosas de Dios. Y a veces eso es lo que falta ahora en este tiempo, el celo por las cosas de Dios, el celo por la palabra, el celo. Y mire cómo cada vez el pueblo de Israel caía en idolatría, volvían a las imágenes. De repente le di otro ejemplo, y estaba en Números capítulo 25, versículo 1. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab.
Dice, estas invitaron ¿a qué? Al pueblo, a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante ¿quién? Sus dioses. Se les olvidó de que Dios los había salvado, les había abrido el mar rojo, les estaba dando comida sobrenatural en el desierto. Y de repente, mire cómo es astuto el enemigo, le dice, ¿cómo haremos caer al pueblo de Israel? Y dice, mandemos mujeres, ataquémosles en el área sexual. ¿Y sabe qué? Que cayeron. Pero lo más tremendo dice que estas se unieron, comenzaron a prostituirse con las hijas de Moab. Y esas, mire cómo al caer en lo sexual, los hizo ir a la idolatría. Y se invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a dioses. Y comieron de lo que ofrecían a sus dioses, pero también se postraron ante sus dioses. Y así Israel se unió a Baal peor de peor. Y se encendió, ¿qué? La ira del Señor contra Israel. Mire qué tremendo. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel que no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor cuyo nombre es ¿qué? Celoso. Mire qué tremendo. Dios en Nahum 1:2 dice, Dios es celoso, vengador es el Señor. Vengador es el Señor y irascible. Dice, el Señor venga de sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos. Pero si volvemos al mismo capítulo 25 de Números, cuando el pueblo de Dios comenzó a unirse en yugo desigual con estas moabitas, con gente que no era de Dios, llegó un sacerdote, llegó un hombre llamado Fines. Dice que entró a la alcoba y traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer que por su vientre, así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Y mire lo que dice el versículo 11. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote, ha apartado mi furor de los hijos de Dios porque demostró que su celo por mí entre ellos, y mi celo no ha destruido a los hijos de Israel. Y le dije que el celo de Dios es cuando usted dice, en mi casa no te permito esto, en mi casa no permito la rebeldía, en mi casa no permito la falta de respeto, en mi casa no permito el pecado. ¿Sí me está dando a entender? Ese es el temor de Dios, el celo de Dios, que Fines dice, oh no, hay una plaga. La plaga se está creciendo dentro del campamento y nadie hizo nada. Y déjeme decirle, ni el sacerdote hizo nada. Mire qué tremendo. Pero hubo uno que tuvo un celo. Dice, no, esto se tiene que parar. Esto se tiene que detener. Y le dije la semana pasada que siempre en el hogar tiene que haber uno que tenga el celo de Dios. Que decir, no, esto no se permite. Esto no estoy de acuerdo. Con esto no se puede. Y ahí es donde entra usted con sus hijos. Ahí entra usted con sus nietos y sus nietas. A decirle, hey, esto no se permite en este hogar. ¿Por qué? Porque es el celo de Dios. Como Fines que dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Y mató al hombre y la mujer para cesar un problema. A veces nosotros debemos de tener celo para que el enemigo no se meta en nuestro hogar. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, el celo por lo bueno hizo que el corazón de Dios se aplacara y su ira se tranquilizara. Y también vimos nuestro Señor Jesucristo que de repente entró al templo. Fue menospreciado muchas veces, fue rechazado muchas veces, quizás lo insultaron muchas veces, pero lo único que le sacó su carácter nuestro Señor Jesús,
es cuando no hubo reverencia. ¿Dónde? En su casa. Por eso puse la foto. De repente vuestro Señor Jesús le entró el celo. ¿Por qué? Porque su casa se había vuelto una cueva de ladrones. Sí me estoy dando a entender. Mire qué tremendo. Entonces, el hombre de Dios, vuestro Señor Jesucristo, el celo de Dios lo consumió. Comenzó a latigar. Imagínese vuestro Señor que sus ojos son tiernos, llenos de amor, de misericordia y compasión, que no lo es. Amén. Pero de repente cuando le entra el celo, y una de las cosas del celo es que ¿quién está en tu corazón, en el trono de tu corazón? Dice, yo soy celoso, yo no comparto trono con nadie. O estoy yo o no estoy yo. ¿Me estoy dando a entender? Después vimos el celo de Dios conforme a un conocimiento que no proviene de Dios. Un conocimiento de que de repente, le puedo dar el ejemplo, vuestro gran siervo de Dios, Gigi Ávila, un gran hombre de Dios, un gran hombre que alcanzó tantas almas, pero en un momento dijo que esa cajita que usted ve televisión, le llamó la caja del diablo. ¿Y sabe qué? Que comenzó a decir, usted se va a ir al infierno cuando si ve esa caja del diablo. De repente él sale en esa caja del diablo. Y se arrepiente de lo que dijo. Pero se dio cuenta que eso iba a expandir el evangelio. A veces el celo de Dios que no es de parte de Dios. Porque yo testifico que a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué, a un pleno conocimiento. De repente hay un celo religioso y eso no es un celo de Dios. Sí me estoy dando a entender. Ahora, quiero entrar donde nos quedamos la semana pasada, el domingo pasado. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor, porque celoso estoy de vosotros con celo de ¿qué? De Dios. Pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero ¿por qué estaba celoso Pablo? Dice versículo 3, porque temo, diga conmigo, temo. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción en Cristo. Entonces, fallamos a lo que se puede ver. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, estaban hablando, teniendo comunión con Él todos los días. Bajaba el Señor, tenía comunión con los suyos. Se deleitaban en la comunión, se deleitaban el estar con Él. Pero de repente llegó una serpiente astuta y le dijo, mira, con que no puedes comer del árbol, de los árboles que aquí dice el Señor. No dice, Eva, dice, no de todos los árboles, sino de, le señaló ¿cuál? Ese. Oh, pero también le agregó, porque a veces le agregamos salsa a los tacos. De repente le dijo, sí, dice que no lo comerás y no lo toquéis. Eso es lo que no dijo Dios. Dije, no lo coméis. No digo, lo puedes tocar, pero no lo coméis. Entonces, cuando le dio a la serpiente, dice, es que Dios no quiere que seas como Él. Y de repente su mirada se volvió ¿a qué? Al árbol. Su mirada no se fue ya nomás a la visitación de Dios. Dice una versión que la hechizó
Y dijo, ya no me importa la visitación de Dios. Ya ahora me importa ¿qué? El árbol. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué es el celo de Dios? No ponga la mirada en los árboles. ¿Y quiénes son los árboles? Los ministros. No ponga la mirada en mí. Porque yo le voy a fallar. Yo le voy a... Va a haber mis errores y todo lo demás. Pero mire cómo dice, sean desviados, así como como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestras mentes sean ¿qué? Desviadas. De la sencillez y pureza de ¿qué? De la devoción en Cristo. De repente ya no vio la mirada en el que puso el árbol. ¿Sabe cuánta gente ya no va a la iglesia porque se decepcionó del árbol? Se decepcionó del árbol. Se decepcionó del... Y usted decía, ay, ese árbol. Fíjese que fuimos a una casa, yo y mi esposa, y había un enorme árbol atrás de la casa, un árbol enorme de toronja. Mire, unas toronjas así, ¿no? Hasta las ramitas caían así de tanto el peso de la toronja, que era enorme así. Y después al lado había un arbolito chiquito así, así alto así, de limones. Y dice, uy, ¿cómo me encantaría tener un árbol así de limón y no gastar en limones? Y lo vio y digo, Dios mío, qué hermoso. Pero el momento que ese árbol se seque, ¿qué pasa? Ya no da más fruto. El momento de que ese árbol ya no dé más, se va a decepcionar. Ya no sabe más, ya no da toronjas, ya no da manzanas, ya no da naranjas, ya no me da la misma naranja que antes, sino que se está volviendo más chica, y se está poniendo la mirada en el árbol y usted se va desmoronando. Dígale a su hermano de lado, no veas el árbol, ve el que plantó el árbol. ¿Sí? Por eso le dije, pastor, yo quiero ser como usted. No, arrepiéntese. No sea como yo, sea como Cristo. Me asombra cuando Pablo le dice a los suyos, dice, hey, sé imitadores de ¿qué? De mí, así como yo de ¿qué? De Cristo. No veas el árbol, dígale a su hermano, no veas el árbol. Pero pon los ojos donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Tanta gente que se desilusionó porque, mire, a mí no me gusta hablar de otros, pero voy a hacerlo hoy. Allá por Italia hay una persona vestida de blanco en una ciudad por ahí privada, y cuando viene a visitar a México, su majestad, estoy viendo a Jesús. ¿Sabe de quién estoy hablando? Gloria a Dios. ¿Quién hizo que pusieran la mirada en un árbol que se está echando a perder? Y la gente llora, y la gente grita. Hasta él mismo dice, ¡pah!, les pega. Tanto video que ha salido. Pero ¿quién le dijo a esa gente que ese hombre es como Dios? Que ese hombre es casi igual que a Dios. Temo, así como la serpiente con su astucia engañó ¿a qué? A Eva. Vuestras mentes sean desviadas. Y cuando
de repente se muere el árbol. Dios mío, pongan otro árbol. Se olvidaron de la quien necesitan ver. ¿Sí me estoy dando a entender? Mire. ¿Seguimos? Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, con lo que comenzamos. Ahora sí vamos a entrar de lleno, mire. Dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras. Diga conmigo, conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues eres tibio, no frío ni caliente. Te vomitaré, ¿de dónde? De mi boca. Porque dices que soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo de que de mí compres oro refinado con fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino ¿a quién? ¿Tú amas a Dios? Pregúntele a su hermano, ¿tú amas a Dios? Entonces, si amas a Dios, Dios necesita a veces disciplinarte. Diga conmigo tibieza. Porque yo quiero que analicemos y escudriñemos la palabra. ¿Quiere hacerlo junto conmigo? Porque esta iglesia es figura de la iglesia de los últimos tiempos. Tibia. Y mire lo que dice la palabra. Comencemos de regreso. Yo conozco tus obras. Ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré. Entonces le dije, Dios conoce tus obras. Está viendo que ni estás frío, ni estás ardiendo, que vienes a la iglesia, pero ya no hay pasión, que vienes a la iglesia y ya no hay sinceridad. Pero le voy a leer otra versión del mismo versículo 17. Dice, sé también que vas pregonando. ¿Qué es una persona que va pregonando? Una persona que anda diciendo y diciendo. De repente la encuentra en el mercado y anda diciendo lo mismo. La encuentra al hermanito o la otra persona en el trabajo y dice esto, aquello. Dice, sé también que vas pregonando. Miren lo que le dice. Soy rico, estoy forrado de dinero y nada necesito. Y mire lo que Dios le dice, pobre ¿qué? Infeliz. No sabes que eres miserable, pero me encantó esta palabra, pordiosero, ciego y estás desnudo. Entonces, le voy a decir, vas pregonando, vas presumiendo, llenándote la boca, pero déjame decirte, no puedes fingir conmigo. Conmigo no puedes fingir. Puedes estar, dicen lo primero, eres miserable. Le está diciendo, eres infeliz. Sé que estás poniendo una cara de feliz. A mí no me engañas, conmigo puedes fingir. Pero miserable es una persona que sufre una gran desdicha, debilidad o tristeza profunda, sobre todo al reconocer su propia debilidad frente al pecado y su necesidad de Dios. Entonces, el que ha perdido el celo de Dios se vuelve tibio. ¿Y qué le pasa al tibio? Que se vuelve perdón para la palabra, un miserable. ¿Y qué es un miserable? Un miserable es aquel que no reconoce su condición de pecado. Señor, yo te he fallado con este problema. Y sigo fallándote. Y sigo cayendo. Pero el que ha perdido el celo de Dios dice, estoy bien. Pastor, yo estoy bien. No se preocupe. Yo en victoria. Pero estamos en fracaso. El tibio no reconoce su estado de debilidad contra el pecado. El tibio no reconoce su necesidad de Dios.
Pero también dice pordiosero. ¿Qué es un pordiosero? Que describe a alguien reducido, a encogerse o engancharse por la miseria, totalmente dependiendo de la ayuda de otros para sobrevivir. Entonces, aquí lo más tremendo, la iglesia o los que estaban en la iglesia de la Odisea decían, nos va bien, somos ricos. Y el Señor Jesús les dice, espérate, tranquilo, tranquilo, yo sé que dependes de otros. No vengas a decirme que estás enriquecido. Yo sé que andas tú miserable, mendigando. No eres rico. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te está ocasionando eso? Es que estás ciego y tu ceguez no te hace ver tu desnudez. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, el Señor le está diciendo a esta iglesia, dice ser rico cuando yo sé que dependes de otras personas. Que estás pidiendo prestado y mientras eres una persona bendecida. Que muestras que eres una persona bendecida. Pero mire lo que le dice en esta versión, versículo 18. Si de veras quieres ¿qué? Enriquecerte. Si de veras quieres ser bendecido, ¿qué le dice? Harías bien en comprarte oro pasado por el ¿qué? Por el crisol. ¿Por qué por el crisol? Porque el fuego saca la suciedad del oro. Usted mete el oro más en fuego, más se limpia y más puro es. Y usted lo vuelve a meter al fuego y otra vez se derrite más lo impuro y se vuelve más valioso el oro. De repente se vuelve, antes era 8, ahora es 10. Ahora es 10, ahora es 14 y sube de valor cada vez que entra por el crisol, por el fuego. Entonces dice, ¿quieres ser enriquecido? ¿Sabes qué? Purifícate más. Eso es lo que le está diciendo. Purifícate. ¿Por qué? Porque has perdido el celo de Dios. Y el celo de Dios el perder el celo de Dios te ha hecho empobrecerte y ser una persona de apariencia. Dice, vestidos blancos, ¿con qué cubrir qué? Tu vergonzosa desnudez. Ponte vestiduras. Porque tu desnudez ya, mira, estaba mostrando, no podía esconderse de Dios. Nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Usted no puede esconder nada de Él. Lo puede esconder de su pastor. Lo puede esconder de mí, de la pastora. Lo puede esconder de nosotros, pero de Dios usted no se puede esconder. Los vestidos que son la santidad a vuestro Dios. Porque de repente cuando usted tiene la vestidura de Dios, usted es reconocido en los cielos. Ahí va un hijo de Dios resplandeciente. Tiene sus vestiduras ¿qué? Blancas, como la blanca lana. Pero también le dice, pon colirio. ¿Compra qué? Colirio. ¿Por qué? Porque no se podía ver su propia condición. Todo por perder. Por eso al final le dice, yo reprendo. Esta versión le dice, yo reprendo y corrijo a los que le amo. Por lo tanto, sé que fervoroso. Usted, su versión dice celoso, ¿qué no? Celoso. Sé celoso. ¿Y qué? Y arrepiéntete. Diga conmigo, sé celoso. Dígale a su hermano de lado, no pierdas el celo de Dios. Porque vuelves a la tibieza. Vuelves a lo que eras antes. Otra versión dice, esfuérzate. Y me encanta esto. Y cambia tu conducta.
Entonces, el celo de Dios cambia tu conducta a los que están alrededor de ti. ¿Sí me estoy dando a entender? De repente usted no habla como los de afuera. Usted se conduce como el Hijo de Dios que es. Usted se conduce, no habla, no escucha lo mismo de lo que escuchan allá. Usted se guarda sus oídos, usted se guarda sus ojos. Y déjeme decirle, una experiencia mía es, más yo me limpio y más cuido mis ojos y mis oídos. ¿Qué es lo que escucho y qué es lo que veo? Mire qué tremendo. Esfuérzate pues y cambia ¿qué? Tu actitud. Esa palabra en griego significa seo, que significa hervir, estar caliente. Ser fervoroso no es una emoción pasajera, sino es un estado constante de celo espiritual, entusiasmo y diligencia en el servicio a Dios. Entonces, hermano, pude entender a los de Emaús. Perdieron su celo. Se murió el Mesías, se murió vuestro Señor Jesús, y les dice, mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados, para que no le conociera. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminéis? ¿Y por qué estás triste? Entonces, cuando uno pierde el celo de Dios, tú mismo te llevas al caminar de la tibieza, porque Emaús significa tibio. ¿Y cómo estaban esos hombres? Aquí le veo las características de una persona que ha perdido el celo y se ha vuelto tibio. Dice que venían ¿qué? Platicando, discutiendo, cuestionando lo que había pasado. Dile a su hermano, ¿estás cuestionando las cosas de Dios? ¿Estás cuestionando el caminar de Dios? Mire qué tremendo. Otra versión dice que tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocían. Perdieron su entendimiento, había confusión, estaban turbados, cegados, enojados. Pero déjeme decirle, ahí adelantito, o no sé que si es uno de esos discípulos, porque eran discípulos, se llamaba Cleofás, si estoy seguro, a ver, ¿vale? Sí, dice Cleofás. Cleofás significa el que viene con gloria. Ay, ay, ay. ¿En qué momento perdió su gloria? ¿En qué momento perdió la brújula? Porque perdió el celo de Dios y se volvió tibio. Perdió el fervor. Porque de repente, más al rato, ahí en el versículo más adelantito, creo que unos 3, dice, de repente partió el pan. ¿Qué les dio? Partió el pan y los ojos ¿qué? Se le abrieron. Y comenzaron a decir, no ardía dentro de nosotros. ¿Qué pasó? Perdieron el celo. Híjole, yo me estaba gozando con esto. Porque hay muchos que de repente perdemos el celo de Dios y comenzamos a caminar en la tibieza, discutiendo. Ay, ya vistes, ¿no? Ya vistes cómo son los cristianos, hipócritas. Amén. Perdóneme, pero aquí la iglesia de los hipócritas. Pastor, ¿por qué dice eso? ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros tenemos un nivel. Aquí no se escapa ninguno. Todos tenemos una área. De repente fácilmente se esconde usted del pastor. No, es que yo no quiero que el pastor vea eso. Eso es fingir algo. Es su ser. A los actores les llamaban hipócritas anteriormente. ¿Por qué? Porque mostraban una falsa en su actuación. Mire qué tremendo. ¿Está ardiendo por Dios? ¿Seguro que está ardiendo por Dios? Yo quiero que arda por Dios.
que no pierda el celo. Dígale a su hermano de al lado, no pierdas el celo de Dios. No pierdas eso. Necesitamos el entendimiento. Mire, los de Emaús dijeron, ¿cómo es posible? No nos dimos cuenta. Dice la palabra que les habló desde Moisés al presente. Y aún así no se despertaban. Hasta que hubo el partimiento del pan, se les abrieron los ojos. ¿Por qué? Porque ya al final, ya Dios dice, volvamos a lo mismo. Volvamos. Por eso le dice a la iglesia de Laodicea, sé que celoso. Le puse otra versión, sé ferviente. Eso me lleva también a Romanos capítulo 12, versículo 10. Sed afectuosos los unos con otros, con amor fraternal. Dígale a su hermano de lado, yo te amo. Yo te amo, dígale, yo te amo. ¿Sí? ¿Sí le dijo con amor o no? Yo con los dientes hacíamos, mejor le digo. Ser afectuosos unos con otros con amor, ¿qué? Fraternal. Con honra. Daos preferencia unos a ¿qué? A otros. ¿Usted le da preferencia a unos a otros? Versículo 11. No seáis ¿qué? Perezosos. En lo que requiere ¿qué? Diligencia. Fervientes. ¿En qué? En espíritu, sirviendo al Señor. Diga conmigo, fervientes en espíritu. Le dije que el fervor es un estado constante de celo espiritual, con entusiasmo, porque hay otra versión que dice, no seas perezoso y sirve con entusiasmo. Mire qué tremendo. ¿Qué es una persona entusiasmada? Me toca servir mañana. Ay. Voy a recibir a los hermanos y les voy a decir, Dios le bendiga. Voy a tocar la batería, la guitarra, voy a cantar y voy a decir, gloria a Dios. ¿Sabe cuándo ha perdido el celo de Dios? Cuando ya no hay entusiasmo en su servicio. Perdió. Porque le digo, el celo, su definición es fervoso, ardiente. El celo de Dios es, mire, le voy a poner, yo quiero que vea los versículos anteriores. Vaya conmigo al versículo 6 de ahí de Romanos 12. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Dice, la gracia que Dios te ha dado, úsala. Y primero dice, el de profecía, úsese con proporción a la ¿qué? A la fe. Estos son otros dones. Porque a veces dicen, no, los 9 dones del Espíritu. No, aquí hay más dones. El servicio. Hay gente que tiene un don de servir. Les fascina el servir. El que enseña. Hay gente que son hermosos en enseñar la palabra del Señor. El que exhorta. Esto no lo tienen muchos. Hay unos que ofenden al vez de exhortar. No, el que tiene ese don de exhortación, cuando exhorta a alguien, se quebranta la persona. Sí, tiene razón. Ay, perdóname, Señor. Siente la exhortación como que le sacudió lo interno. El que exhorta en la exhortación. Y el que da. Usted es una persona que tiene este don, ¿verdad? Usted da, ¿verdad? Usted da de su tiempo. Da de sus alimentos. Da de lo que Dios le ha dado. El que da con liberalidad. El que dirige
¿Cómo lo haga? Con diligencia. Ahora, el que muestra misericordia es un don. Y algunos no tienen ese don. Aquí sí tenemos ese don. Pero allá por Júpiter, Saturno, Plutón, por la otra galaxia, faltos de misericordia. El que muestra misericordia, ¿lo haga con qué? Con alegría. ¿Y el amor sea qué? Perdóneme. ¿Y el amor sea qué? Sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Entonces, el celo de Dios te hace servir fervor con estos dones. Pero el momento que tú pierdas el fervor, quizás usted esté sirviendo a Dios de una diferente manera. Quizás le está enseñando a los suyos. Quizás está exhortando, le gusta decirle a la gente, vuelve al caminar de Dios. No te alejes de Dios, por favor. Eso es una exhortación. Dice, por favor, no te detengas, ven, vuelve al caminar. El que da, usted quizás le gusta dar, le gusta compartir. Mira, esto es lo único que tengo, te lo comparto. Ese es un servicio a Dios. Si usted siente el entusiasmo, o somos los de aquellos que de repente Dios te dice, dale a esta persona. Ay, estoy escuchando voces aquí, me muevo aquí un poquito más para acá. Señor, aquí estoy, mira, dame más a mí, dale a la otra persona. Ay, más voces aquí feas estoy escuchando. Volvámonos por aquí. Cuando Dios nos habla, Dios, el que dirige, hágalo con ¿qué? Diligencia. Y el que muestra misericordia. Entonces, el celo de Dios me hace servir con entusiasmo. Me hace servir con esmero. Me hace servir con esfuerzo. ¿Eres celoso en tu servicio a Dios? ¿Eres celoso en los dones que Dios te ha dado? ¿Sabe que uno puede ser celoso? El Señor me dio esto y tengo que ser celoso con el celo de Dios a cuidarlo. Porque a veces descuidamos. Nos volvemos como la iglesia de Laodicea, tibios. Y de repente estás diciendo, yo estoy bien, estoy perfectamente bien, no tengo necesidad, cuando sí tienes. Estoy rico, estoy bien, pastor, estoy en excelencia. No me pasa nada. Y tienes conflictos de vicios. Mire qué tremendo. Y tenemos conflictos de otras cosas. No estamos bien. Pero Dios dice, quiero que seas celoso. Quiero que vuelvas a ser ferviente. Y arrepiéntete. Mire, tremendo. Último. ¿Está conmigo? Números capítulo 12, versículo 14. Números 12. Capítulo 12, versículo 14. Pero el Señor dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera, diga conmigo, fuera del campamento por 7 días. Y después puede ser admitida de nuevo. Versículo 15, Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días. Y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam, ¿qué? Volvió. Diga conmigo, celo de Dios. El celo de Dios. Tenemos que ser celosos de Dios, de no murmurar de otros. Esta sí es difícil, pastor. Esta. Mire, no se lo voy a poner en el ejemplo de aquí que lo que hizo Miriam.
Porque lo que hizo Miriam fue hablar de la esposa de Moisés. No habló ni de Moisés. Sí, habló un poco. Le dice que solo Dios le habla a Moisés. Y mira la esposa que tiene. La cosita. Mira la cosita que tiene. Mira, le dijo. Esa ni picha, ni cacha, ni deja de batear. Comenzaron a hablar mal. Y Dios se llenó de celo. Dice, ¿por qué estás hablando? Y mire lo que hizo. Mire, esto está tremendo. Mire, agarró a los tres. Agarró a Aarón, Moisés y Miriam. Y les dijo, entren a mi presencia. Mire lo que hizo. Y dice que vino una nube y los cubrió. Y cuando salió la nube, dice que salió ¿quién leprosa? Miriam. Porque la presencia del Señor saca a la luz las cosas. Entonces, aquí viene lo importante. El celo de Dios, nunca hable mal de un líder. Nunca lo haga. El celo de Dios, pero hoy se lo voy a poner en esta forma. Tenga celo de Dios de no hablar de los demás. Tenga celo. No importando si fueron chuecos, que fueron malos, hasta si fueron buenos, pero ¿sabe qué? No hable, no murmure. Porque a veces hay gente que dice, ¡ay! ¿Y vio esto en las redes sociales? Sí, lo vi, gloria a Dios. Pero hay que ser sabios, saber detener vuestra lengua. El celoso sabe dominar esto. Dice, no hablemos del hermano, no hablemos de la hermana. El celo de Dios te hará. Calladito, me veo más bonito. Sí. No hable mal de su hermano. Dígale a su hermano de lado, no hables mal. Si es un nieto, hijo, hija, dice, no hables mal de mí, dígale. Habla mal. No hable mal de su hermano. Mire, una maldición es una cosa mal dicha. A veces decimos, fue un insulto. No, es una cosa mal dicha. De repente hacemos rumores de una persona, hacemos rumores de aquella persona. No importa. Sea celoso. ¿Usted qué piensa de esta persona? No pienso nada, hermano. Los amamos mucho. Darnos amor mutuamente. No te preocupes. Hay que aplicarlo en la familia. ¿Usted qué piensa de la prima que esta? No pienso nada. Dice, espero que el Señor toque, transforme. ¿Usted qué piensa de su hermana? No te veo. Porque de repente el celo de Dios nos va a hacer dominar esto. Porque Dios se enfureció con Miriam y la disciplinó echándola fuera del campamento porque ella pensó que como hermana mayor de Moisés tenía potestad sobre él, quebrantando así el principio de autoridad puesto por Dios. Mire qué tremendo. Como leprosa fuera del campamento solo era una espectadora de cuando descendía la gloria de Dios, la bendición de otros y de las inmundicias de otros, porque solo los leprosos podían estar fuera del campamento. Y aquí le voy a decir otra cosa. El leproso solo ve la inmundicia de los demás. ¿Por qué? Como estaban afuera, Dios les dice al pueblo de Israel, cuando hagas del baño, salte del campamento y haz tus necesidades allá. ¿Sabe qué ve el leproso? ¿Sabe qué ve el que ha perdido el celo de Dios? Solo la inmundicia del Hijo de Dios. Solo ve lo malo. El celo de Dios siempre va a ver, eres un siervo de Dios, eres una sierva de Dios. Mire, aunque lo vea todo chueco, aunque lo vea todo ahí, dice, eres un siervo, eres una sierva de Dios. Le dije la otra vez, ¿cómo se ve usted en el espejo? Una hermosa reina de Dios,
una princesa de Dios. No ve los granos que le salen, ¿verdad? Usted ve el perfecto diseño de Dios. Dice, aleluya, mira qué hermosa. Así me veo, ¿verdad? No se crea bien, no se rió, pero está bien. Dios se enfureció, le entró el celo. Y dice, ¿por qué andas hablando mal? ¿Por qué hablas mal? ¿Por qué hablas mal de la esposa de esa persona? ¿Por qué hablas mal del esposo de esa persona? ¿Por qué? ¿No te han hecho nada? ¿Le hizo algo la esposa de Moisés a ella? No, no le hizo nada. ¿Qué le molestó a Miriam? Solo a él le habla. Cuidado cuando de repente le habla a Dios a esta persona. O sea, solo Dios sabrá. Llegará el momento donde estamos delante de Dios y daremos cuenta de lo que verdaderamente dijimos y lo que verdaderamente no dijimos. Amén. Le dejo con esto. Volvamos al principio. Dice, yo conozco tus obras. Dígale a su hermano de al lado, yo conozco tus obras. Dios conoce tus obras. Tú sí eres caliente, declárelo, dice, tú sí eres caliente, no eres frío. Yo declaro sobre tu vida que eres caliente, que estás ardiendo por Dios, que no eres tibio y no eres frío. Él no te vomitará, pero ¿sabes qué? Si estás cayendo en frialdad, arrepiéntete y vuelve ¿a qué? Al celo de Dios. Sé celoso. Mire, ahorita se me vino una rápido. Con esto, se prometo, termino con esta. Estoy como esos, ¿verdad? Prometo que 5 minutos, y ya pasaron 30 minutos y otra vez 5 minutos, ¿verdad? Estoy bien, me recordé ahorita de Elí. Elí permitía el pecado en el altar de Dios. En el templo de Dios. Dice que sus hijos fornicaban dentro de la casa de Dios. Mire, hay un versículo en Crónicas, no me recuerdo, donde dice que tanto era la pérdida del celo de Dios, del temor de Dios, dice que los sacerdotes tenían un cuarto específico dentro del templo para la prostitución. ¿Hasta dónde llegó el celo? Se veía perdido. Este hombre Elí permitió el pecado y Dios dice, basta. Le entró el celo. Aquí quedó. ¿Sabes qué? Samuel, ¿sabes qué? Voy a cambiar de sacerdote y voy a poner uno fiel, que sea fiel y temeroso. En otras palabras, celoso. Porque Elí se había vuelto tibio. Dice que ya no miraba, así como estos. Dice que ves bien, pero te falta un poquito de gotas para que veas mejor. Y dice que estaba obeso. Eso significa que andaba perezoso. Ya perdió su entusiasmo por servir. Tanto que Dios hasta le exhortó y dice, Elí no ha hecho caso de lo que yo le he hablado. Mire qué tremendo. Cierre sus ojos en esta tarde. Yo quiero que se lleve eso en su corazón, el celo de Dios. Y dígale, Señor, perdóname si he perdido el celo tuyo. Perdóname, Señor, Padre, que si me he desviado, si me he vuelto tibio, Señor. Perdóname, Señor. No quiero fallarte, Señor. No quiero ser el mismo, Señor. Te pido, Señor Padre, que
vuelvas ese fervor dentro de nosotros, que volvamos a arder una vez más, Señor, en tu presencia. Señor, que volvamos a ser celosos de las cosas tuyas, Señor. Celosos por vuestra casa, celosos por tu casa, Señor. Celosos por vuestra conducta, vuestro hablar, Señor. Que seamos celosos en todos los aspectos, Señor. Te lo pido, te lo ruego, Señor Padre. Pon ese ardor, Señor. Vuelve vuestros corazones, Señor, hacia ti, a esa devoción, a esa comunión contigo, Señor. Si nos hemos vuelto, Señor Padre, tibios, Señor Padre, o fríos, Señor, vuélvenos a encender la llama de vuestro corazón, Señor. Vuelve a poner ese aceite en nuestros depósitos, Señor, y otra vez estar encendidos por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por tu pueblo que se esforzó a venir, Señor, hacia tu casa. Se esforzó a venir, Señor, aquí a adorarte, a levantarte una adoración hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, los pongo en tus manos, Señor. Que esta semana sea una semana de bendición. Que todo lo que caiga en sus manos fructifique, Señor. Que sean bendecidos, Señor. Yo, Señor, declaro bendición sobre sus hogares, Señor Padre. Que esta semana vean la provisión hermosa tuya, Señor. La provisión, la sanidad, Señor Padre. Oh, Señor, que vean, Señor, el poder, Señor, la gracia, la misericordia tuya, Señor, en esta semana. En el nombre de Jesús, Señor Padre, gracias. Y cuando volvamos, Señor, una vez más a vuestro culto, Señor, poder deleitarnos, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Señor Padre, nos vamos de este lugar, pero